Continuamos con nuestro módulo 7, controlador de carga en sistemas fotovoltaicos. Este tema nos muestra un equipo que cumple una función muy importante para las baterías. Es quizás llamado por muchos controlador de carga, regulador de voltaje. Se puede encontrar, o muchas personas lo pueden llamar de varias maneras. Realmente el controlador de carga cumple una función muy importante a la hora de proteger la vida útil de la batería. Es la función que le va a permitir a la batería cumplir con el objetivo que ésta tiene, y es almacenar de manera correcta la corriente que me generen mis módulos fotovoltaicos y la almacene correctamente en esta. El controlador de carga asegura que la batería se llene y que la batería permita una correcta alimentación. Voy a intentar descomponer las palabras para que ustedes lo entiendan y ser muy claro en su explicación. Hay dos conceptos muy importantes que trabaja el controlador de carga. Uno es el bloqueo de corriente inversa. ¿Qué será el bloqueo de corriente inversa? Imagínense, están nuestros paneles, captan la energía lumínica, hacen su conversión y producen corriente, ¿cierto? O sea que imagínense que la batería es como una bomba, es una bomba, y esta bomba va empujando agua, ¿cierto?, hasta un tanque. Entonces tenemos la llave sería nuestros módulos, la manguera sería nuestro conductor o cableado y el recipiente sería nuestro banco de baterías. Entonces el panel funciona como la llave, ¿cierto? Abre, empuja el agua y la conduce hasta las baterías. ¿Qué ocurre? Que el bloqueo de corriente inversa, el controlador es como una válvula, ¿cierto? Una válvula que es como un cheque. Cuando hacemos conexiones de agua, este me deja pasar el agua, pero cuando el agua quiere devolverse no me lo va a permitir. Esa es la misma función que cumple nuestro controlador de carga. Él deja pasar la corriente, llega hasta el banco de baterías, pero no me deja devolver a mi panel, a mi módulo, esa misma corriente. Donde esto ocurriera, ¿qué ocurre? Empieza a descargarse la batería. Entonces el controlador tiene una función muy importante que se llama bloqueo de corriente inversa. Eso es lo que significa. Y a su vez funciona para la prevención de sobrecargas o sobredescargas. Entonces, ¿qué ocurre? Miremos acá. Supongamos que la batería está completamente cargada, ¿cierto? Entonces llega a un límite según la especificación de nuestro proveedor. ¿Qué ocurre donde esta batería, cuando está cargada,
siga recibiendo más corriente, y no hay un sistema que me diga, no, la batería ya está cargada, no puede recibir y me bloquee ese paso de corriente en exceso. Entonces generaría algo, una mayor reacción química en la batería, ¿cierto? En los componentes con los que está realizado. Esta sobrecarga puede generar explosiones, genera mayor degradación, vida útil de la batería va perdiendo, un mayor sobrecalentamiento, y si la batería recibiera voltaje más de la capacidad, esto influiría directamente en mi inversor, porque este tiene unos límites de entrada, ¿cierto? Entonces esta es realmente la función de mi regulador de voltaje. Observen muy bien, ayuda a proteger la vida útil de mi batería. Existen en el mercado dos tipos de controladores. Muy importante que ustedes conozcan sus diferencias, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. En el momento de nosotros desarrollar un proyecto, debemos estar en la capacidad de analizar la necesidad de mi sistema y el aprovechamiento máximo de la corriente que este pueda generar. Hay dos controladores, uno se llama PWM. Este controlador es el controlador más sencillo que hay en el mercado. Además de ser el más sencillo, es un controlador muy económico, de los más económicos que se encuentran. Cumplen unas funciones muy específicas, muy sencillas, frente a otros tipos de controladores. Podemos encontrarlos desde 5 amperios para sistemas que me generen 5 amperios hasta 60 amperios. Entonces el margen es hay buena posibilidad para un buen margen. Uno de los inconvenientes, ¿cuál es? Que este controlador no se le puede adaptar accesorios externos. ¿Qué son los accesorios externos? Son conexiones que yo le pueda hacer a mi controlador para que me realice un monitoreo de datos. Esto es muy importante. Más adelante vamos a analizar qué significa eso, el monitoreo de datos. ¿Cuáles son los contras de este tipo de controladores? Primero, que el voltaje de mi sistema, si yo genero un sistema fotovoltaico, hago conexiones a 12 voltios, tengo que escoger un controlador a 12 voltios. Eso es lo primero. Si lo escojo a 24, el controlador tiene que trabajarme a 24 voltios. Por lo general, es muy difícil encontrar en el mercado controladores a 48 voltios. Los hay, pero son muy escasos. Este controlador que no me genera una ventaja al poder, si yo quiero, o bueno, implemento un sistema, ¿cierto? Con el controlador. Yo no puedo adaptar controladores adicionales, sino que estoy limitado a este tipo de controlador. Ejemplo, tengo un sistema me genera 10 amperios, compro un controlador, bueno, me genera 8 amperios, compro un controlador de 10 amperios. Si yo quiero implementar otro sistema, tengo que comprar otro controlador y hacerlo por separado. Entonces, hay una limitancia para hacer que mi sistema genere un incremento, ¿cierto? O sea, adicionar paneles. Hay otro controlador que se llama MPP.
Y este controlador es de los más sugeridos a utilizar en un proyecto. No estoy diciendo que los PWM no se utilicen. Yo para el proyecto de la Escuela Casa Solar utilicé un PWM, ¿cierto? Me ha trabajado muy bien, he realizado otras instalaciones en cabañas, en fincas, en áreas rurales, en casas en ciudad para alimentar bombillos, circuitos pequeños, y me ha servido mucho. Cuando yo tenga un proyecto mucho más grande, lo que me genera el controlador MPP es que en el momento en que haya nubosidad, este controlador me permite recoger eficientemente hasta un 30% más de energía que lo que hace un controlador PWM. Imagínense en eso, es una función muy importante, son muy eficientes, 30% superior a los controladores PWM. Entonces, en condiciones climáticas adversas en regiones con alta nubosidad, por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, pues me va a permitir esto, ¿cierto? Trabajar la eficiencia del módulo. Recuerde que un sistema es muy costoso. Si yo aprovecho al máximo esta eficiencia y capta la mayor parte de energía de mis módulos, pues mi sistema va a trabajar mucho mejor. Entonces, normalmente en este tipo de proyectos se trabaja con controladores. Además de esta función, nos permite la posibilidad de conectar muchas series de paneles. Entonces yo con un mismo controlador puedo conectar una serie, un circuito separado, otro circuito, y él me va a hacer toda la conversión y el manejo. Cuentan con una mayor garantía y me permiten además ampliar mi proyecto, como les venía diciendo. Yo, si escojo un controlador con una entrada, pues tengo la posibilidad de realizar otra serie de módulos y conectarlo a este mismo controlador. Entonces, imagínense qué función tan importante. Cuenta con la posibilidad de tener accesorios adicionales, sistema remoto por Wi-Fi, por Bluetooth, sistema para sensor de temperatura, vamos a verlo más adelante, y cuentan con esta gran capacidad, ¿cierto? Que en el momento de realizar una instalación, pues esto mejora la comunicación del sistema y del dueño, porque en muchas ocasiones un sistema puede estar fallando o de pronto la carga de mis baterías está en un nivel ya límite y yo no puedo darme cuenta. Entonces, mediante un sistema remoto, pues yo lo puedo verificar mi sistema de esta forma. Entonces, son dos tipos de controladores que existen en el mercado. Muy importante analizar el uso y el beneficio que le vamos a dar y adaptar cada una de estas tecnologías pues al proyecto que vayamos a realizar. Vamos a entrar con los controladores más sencillos y vamos a intentar hacer como unas comparaciones para conocer la virtud de cada uno de ellos. Los controladores PWM generalmente los modelos los encuentra uno para que puedan trabajar a 12 o 24 voltios y cumplen unas funciones muy importantes y específicas. Algunos son controladores muy sencillos en donde solo permite
alimentar a una batería, ¿cierto? Mientras que hay otros controladores PWM que, aunque sean sencillos, tienen la capacidad de poderse conectar dos bancos de baterías a la vez. Entonces, pues buenísimo, porque digamos, puede ser una conexión de baterías adicional a mi sistema. Cuentan con la protección contra sobrecorriente. Esto es muy importante, como lo hablamos anteriormente, y la protección contra cortocircuitos. La electrónica del controlador le permite a identificar esta variación de corriente que puede entrar a él, producto de un cortocircuito generado por un rayo, condición atmosférica, por los mismos módulos, sobre corriente en exceso. Cuenta con un sensor de temperatura interno y un sensor remoto de temperatura adicional. No todos los controladores PWM lo cuentan. Muy importante tener en cuenta eso. Hay controladores que son muy sencillos, básicamente panel solar, módulo, conectarse al controlador, al banco de baterías y una carga en corriente a 12 volts, en corriente continua o directa. Mientras que otros me permiten realizar un monitoreo mucho más específico. Esta es una de las partes más importantes de un controlador. Cuando ustedes compren un controlador, fíjense que tenga una carga de la batería de 3 etapas. Es una carga inicial, carga de absorción y carga de flotación. ¿Qué significa esto? Vamos a analizarlo. Cuando nosotros conectamos nuestro controlador a el banco de baterías, sucede lo siguiente. La fase inicial me dice que el controlador va a suministrar tanta corriente de carga como lo es posible para recargar las baterías rápidamente. Entonces, si mi batería necesita carga, el controlador le envía la señal y dice: bueno, batería, vamos a iniciar la carga, ¿cierto? Hay una fase de absorción que es después de una descarga profunda. Cuando nosotros analizamos la descarga profunda, es el límite de descarga que mi batería puede tener. Si ustedes más adelante van a observar, o bueno, en el módulo baterías, trabajamos este concepto, descarga profunda. Entonces yo puedo calcular mi sistema para que tenga una descarga profunda del 80%, mi batería. O sea que está en el límite 100%. Cuando llegue al 20% va a ser la descarga a la cual yo quiero decirle a la batería, o bueno, en la configuración de mi sistema, que va a ser el límite. Esto para proteger la vida útil de la batería. Entonces, ¿el que me dice? Dice que después de una descarga profunda, el tiempo de carga de absorción aumentará automáticamente para garantizar que la batería se recargue completamente. Entonces, cuando él detecta que la batería está baja, él inicia el proceso para que ésta pueda cargarse. Y la batería, la fase de flotación, es que durante esta carga se aplica la tensión de flotación de la batería para mantenerla completamente cargada. Entonces llega a un punto en que la batería está cargada, él desconecta y evita que le entre más corriente. Entonces, él lo que hace es que la mantiene en un punto y en un estado para que ella esté completamente cargada. Estas son como la explicación
más importante y los conceptos que debemos tener en cuenta en el momento de aprender sobre controladores de carga y que seguramente a usted le va a servir para comprender su manejo y el funcionamiento de este elemento tan importante. Vemos acá en este gráfico una conexión muy sencilla. Esta conexión es de un controlador básico, simple, a 12 voltios. Entonces, esta parte, acá entra mi módulo, como lo vemos acá, observen. Entonces llega el módulo positivo, acá en este punto, la conexión se realiza. Es muy sencillo, ¿cierto? Se pela el cable, se mete acá y este tornillo se aprieta y ya. Y el negativo, llega el negativo acá y es completamente lo mismo. Entonces acá se conecta el módulo. En esta parte observamos una conexión en corriente continua a 12 voltios. Entonces mi controlador, ¿qué me permite? Que yo tenga mi módulo así como está acá, observen, tengo mi módulo, lo conecto a mi controlador acá, ¿cierto? Acá, como estamos en este paso. Y si yo quiero utilizar cargas a 12 voltios o en corriente continua, él me va a permitir una salida. ¿Por qué? Porque no necesitaría conectar un inversor. Entonces aquí puedo conectar mis cargas, lo que son bombillos o cargas que trabajen a 12 voltios, bombillos, la nevera, que ya hay neveras que funcionan con energía solar a 12 voltios, y algún otro dispositivo pues que me permita también trabajar sin un inversor. Noten aquí esta parte, hay un fusible o hay un medio de desconexión. Este medio, ¿qué me va a generar? Que en el momento en que haya un cortocircuito, ¿cierto? Él me desconecte mi sistema y mi carga se pueda proteger. Este capítulo lo vamos a trabajar más adelante en el capítulo de medios de desconexión y es lo más importante. Miren, hay sistemas que yo he visto que conectan personas empíricas en YouTube. No me gusta hacer mal promoción y publicidad, pero hay personas que conectan directamente un televisor a un controlador. ¿Qué ocurre si hay una descarga? ¿Cierto? Mi televisor inmediatamente dejará de trabajar. ¿Qué hace el fusible? Que estas cargas están trabajando a un cierto amperaje, ¿cierto? Entonces, ejemplo, 5 amperios. Yo coloco mi fusible de 5 amperios acá. Cuando llegue por este conductor 5.1 amperios, que ya excede el valor de mis cargas, él interrumpa y mis cargas se van a proteger. Entonces, observen la importancia de esto. Y lo mismo sucede con nuestro módulo. Observen acá estas 3 líneas, parece como una pirámide al revés. Esta significa la conexión de polo a tierra. Hay muchas personas que conectan directamente el módulo solar a mi controlador y ya. Pero ¿qué ocurre si hay una descarga, un rayo, ¿cierto? Por alguna condición de la atmósfera, rayo, una sobredescarga, una sobrecarga, me impacte a la estructura de mi módulo y esta corriente en exceso viaje por todo el sistema y empiece a quemarme todos los equipos y todas las cargas. Entonces yo lo que hago acá que es que si esto llega a suceder, tengo un polo a tierra conectado, incrustado a la tierra, y le estoy diciendo a él lo siguiente:
la conecto en el positivo. Estoy diciendo a él, no, si me llega a generar esto, váyase la corriente en exceso a mi polo a tierra y evitando al máximo que circule por mi sistema. Entonces, el controlador de carga pues me va a permitir eso, si hago una muy buena conexión. Observen acá cómo conectamos este sistema. Conectaríamos acá un polo a tierra, ¿cierto? A mis módulos. Lo conectaría acá al sistema. Conecto en el de la mitad mi banco de baterías, negativo, observen, negativo, positivo. Aquí debo proteger con un fusible. En este punto, observen, acá el símbolo del fusible, ¿cierto? Y mis cargas en CD, corriente continua directa a 12 voltios. Si hay conectadas cargas, coloco otro fusible acá. Entonces ya vamos observando cómo vamos a dimensionar nuestro sistema fotovoltaico y cómo realizar las conexiones. Esto es a modo de ejemplo porque más adelante lo vamos a ver mucho más profundizado para calcular cada uno de estos elementos. Los diferentes tipos de controladores, hay controladores que me permiten analizar controladores muy sencillos, como lo vimos acá, observen, simplemente este controlador tiene una luz LED verde que me está indicando que está conectado a mis módulos. Si fuera roja estuviera desconectado, y aquí me está diciendo que el banco de baterías no está conectado. Si estuviera en verde es porque está conexión full, si estuviera en rojo es porque la batería está desconectada. Mientras que este sistema, bueno, acá está el sensor de temperatura, en este punto, observemos este controlador a diferencia de este. Yo tengo la capacidad mediante este tablero digital, aquí 10, controlar de 1 a 10 cómo puede trabajar mi controlador. Puede trabajar por horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, hasta 12 horas. Me puede permitir el sistema. En algunos pues hay mayor capacidad. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que voy cambiando según la función del manual del fabricante y voy adaptando mi controlador. Pero observen que este tiene un sensor de temperatura adicional. En este punto me dice acá zoom, ¿cierto? Carga de la batería, y tiene un gráfico muy interesante para las baterías. Obsérvenlo. Miren acá la conexión. ¿Sí ven estos tornillitos? Los suelto por esta parte. Trae el cable pelado y lo aprieto. Entonces miren, aquí positivo, negativo, panel, positivo, negativo, batería, positivo, negativo, cargas en CD. Entonces observen, me dice que cuando está en la batería en verde es que está cargada, en amarilla está baja y aquí ya está pues totalmente agotado. Y también me habla sobre las cargas. Entonces observen muy bien que hay controladores muy sencillos en el mercado y pueden ser utilizados pues en este otro fin, ¿cierto? Entonces observen acá el indicador de la luz, como lo hablábamos ahora. Hay otros controladores que nos van a permitir tener una pantalla grande en esta parte, acá. Un controlador que se llama Steca, y acá en toda la parte centro me trae un tablero digital así como este, que me va a permitir analizar la carga, me va a hablar cuánta es la capacidad de la batería
y este icono de esta batería en líneas me va a indicar el estado. Entonces es muy práctico, porque en muchas ocasiones no sé si la batería esté baja, digamos como este módulo. Acá observen este módulo, miren las indicaciones, pues no va a ser no hay muchos parámetros para poder analizar. Me tocaría un multímetro, analizar medir la batería, ver en qué capacidad está. Mientras que este me va diciendo que con unas líneas en qué estado está la batería y me da valores adicionales. Entonces observen otra de las funcionalidades. Hay un controlador, yo les decía anteriormente, que me permitía cargar dos líneas de batería. Ejemplo, yo tengo la batería con la cual está trabajando mi sistema y una batería de reserva, que sería la segunda batería que se podría utilizar. Entonces yo puedo conectar a este controlador dos tipos. Vamos a ver. Yo conectaría acá un banco de baterías y conectaría acá otro banco de baterías. Entonces miren que nos permite esto. Y a su vez en el display nos hace un análisis de la batería 1, nos hace un análisis de la batería 2 y de la conexión a nuestro módulo. Entonces vamos a ampliarla un poco. Entonces acá puedo conectar batería 1, módulo, batería 2. Este controlador no tiene conexión para cargas a 12 voltios, salida a 12 voltios especialmente. Y tenemos conexión acá de sensor remoto en esta parte. Entonces observen las grandes bondades que cada vez la tecnología fotovoltaica está sacando al mercado. Se realizan muchas investigaciones y cada vez se está mejorando mucho más este tipo de investigaciones, intentando beneficiar al cliente y haciéndole la vida mucho más fácil y sencilla en el momento de realizar una instalación. Bueno, yo les he hablado sobre sistema remoto de monitoreo. ¿Qué es un sistema remoto de monitoreo? Está mi controlador de carga y tengo mi sistema en mi terraza, ¿cierto? Tengo mi caja IP65, abro la caja, estoy yo en el tercer piso, en el segundo, o si es mi caja conectada en un espacio abierto, tengo mis módulos, cerca de los módulos está mi caja, yo estoy en la finca. No sé qué está pasando con mi sistema, entonces yo puedo estar aprovechando mi televisor, cargando mis celulares, mi bombillería, y llego de un momento a otro y mi sistema se apagó. ¿Por qué? Porque no me di cuenta el estado de mi sistema. Entonces el control remoto, que me va a permitir a mí realizar un monitoreo lo más cercano posible a mi sistema. Entonces es un beneficio adicional, porque ya puedo hacer un análisis. Uy, la batería está muy baja, ya dejo de utilizar mi sistema y no se va a interrumpir, y mis equipos, en el momento en que la batería llegue a su estado más bajo, se apaga y el sistema se va a apagar, bombillos, todo lo que usted tenga conectado, televisor, computador, radio, equipo, etcétera. Entonces me va a hacer mucho más la vida más fácil. Entonces tenemos que algunos controladores permiten esta función, no todos. Entonces cuando vayamos a comprar nuestro sistema o a realizar nuestro sistema,
le podemos decir a nuestro cliente, usted desea un sistema que le permita hacer un monitoreo remoto, o usted quiere un sistema fácil, básico, ¿cierto? Entonces esto pues le va a permitir a él estar monitoreando fácilmente el sistema. Entonces se conecta acá por medio de un cable. Los cables normalmente tienen 10, 12, 15 metros y se conecta a mi sistema remoto. Entonces yo puedo estar en mi sala, mi sistema afuera en el patio, al lado de los módulos, y no necesito yo salir para saber cómo está mi sistema. Entonces me dice acá lo siguiente, en este reloj, en el cPanel, me está diciendo que mis módulos, cuánta capacidad en voltaje y en amperio está generando. Hay una carita feliz y me está diciendo mi banco de baterías qué capacidad tiene, ¿cierto? Y si estoy alimentando algunas cargas y cuánto me está consumiendo estas cargas. Entonces, enciendo televisores, cuánto amperios me va a consumir, enciendo televisor, nevera, y me está diciendo. Entonces yo muy fácilmente puedo estar en mi habitación, en mi sala, en el lugar mucho más fácil, miro mi sistema, está muy bien, lo sigo utilizando. Y si no, apaga los electrodomésticos y espera hasta el otro día que su sistema vuelva a cargar para que este pueda funcionar. Entonces mire qué aplicación, porque créanme que estar saliendo un usuario, estar saliendo, si es un controlador sencillo, estar tomando un multímetro, colocar positivo, positivo, negativo y negativo en la batería, medir y decir está muy bien y volver a salir, entonces esto nos hace la vida mucho más fácil, es decir, cuánta capacidad tiene. Y esto serían acá como la representación gráfica de cómo trabajaría el control digital, el control remoto. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Pero va a ser mucho más interesante lo que les voy a mostrar. Yo, para facilitarme más la vida, hoy en día la tecnología digital está a la mano de todos. Si yo no quiero pararme a ver cómo está mi sistema, lo puedo hacer por medio del control remoto, colocándolo en un espacio en su casa de mayor tránsito. Pero si no quiero, puedo tener este monitoreo a la mano. ¿Cómo lo hago? Conectando a mi controlador un monitoreo vía Bluetooth. La tecnología va avanzando y los estudiantes del seminario, cuando ven esto, dicen: wow, no creí que tuviera tanta ventaja hacer este monitoreo Bluetooth. Entonces tengo mi sistema, lo conecto y él me va a llevar la señal. Si tengo internet, lógico, debo tener por Bluetooth. ¿Y qué me va a hacer? Que en el celular me va a enviar los datos del sistema. Entonces tengo un controlador de carga MPPT 7515, me está diciendo que mis paneles, cuántos watts, cuánto voltaje tiene, cuánto tiene la batería en voltaje en amperios, cómo está el estado de la carga, si hay cargas encendidas, y me hace hasta un historial durante todo el mes. Entonces tenemos
realmente toda la mano. La conexión muy sencilla, conector remoto, en el conector remoto de mi controlador me va a enviar esta información. Entonces observen que la electrónica y el diseño de un controlador simple, ¿cierto? Como es sencillo, que me arroja información muy básica del estado de las baterías, a un controlador que me permite, mediante un dispositivo remoto, monitorear mi sistema, pues va a ser mucho más fácil. Y en el momento en el que yo ofrezca mis servicios al cliente, va a ser mucho más atractivo para él este tipo de tecnología. Además que empiezo a generar automatización. Y puedo yo realizar también el monitoreo mediante una conexión USB. Entonces yo conecto a mi controlador, conecto a mi PC, sea portátil o de escritorio, descargo el programa que me entrega mi proveedor, lo conecto en el computador y al conectarlo nos abre la página de monitoreo. Entonces puedo estar monitoreando mi sistema desde mi computador. Hay otros sistemas que le va a permitir a usted monitorearlo desde un lugar lejano a través del computador. Usted simplemente conecta el controlador a su sistema, ¿cierto? Descarga el programa, lo sube a la página web de quien le provee este servicio. Usted entra a la página web de su proveedor y ahí puede estar usted su sistema en Cali, ¿cierto? Y usted está en Perú, y desde Perú usted puede monitorear todo su sistema. Entonces usted puede hacer monitoreo de los componentes, del estado de carga, del estado de las baterías, está produciendo, si no puede haber algún error, alguna falla, y bueno, si no está funcionando lo mejor, pues ya podría usted comunicarse con alguien cercano y solucionar este problema. Entonces, muy interesante. Nos brinda también los controladores otra función. Algunos controladores básicos sencillos cuentan con un sensor remoto de temperatura interna, pero para facilitar mejor el trabajo de las baterías por cambios de temperatura, cuando hay mayor temperatura, pues las baterías pueden reducir su trabajo. Entonces lo que hace el sensor es identificar esta variación en la temperatura y proporcionarle, según las condiciones de la batería, una mejor carga. Entonces yo puedo adaptar mi sensor remoto a mi controlador, así como lo vemos acá. Observen. A ver, ya ha sucedido. Acá lo conecto, dice remoto para sensor de temperatura, lo conecto y sencillo. Y este sensor es el que me va a permitir hacer ese análisis y le va a facilitar al controlador su trabajo. Entonces, observen que los controladores, entre el más simple al más sencillo, pues nos brindan esta función muy interesante. Si yo quiero realizar un monitoreo en mis baterías, también lo puedo hacer. Conecto este sistema y me va a permitir saber el estado de las baterías. A su vez, yo le puedo decir que analice mi temperatura,
el tiempo, el consumo, el estado de carga 100%, esto ya es genial, la capacidad de la batería y el amperaje que este tiene. Entonces, pues imagínense este monitor, un monitor remoto para las baterías. Y si yo tengo varios monitores, puedo consolidar en el Color Control GX todos los monitores. Entonces conecto los monitores a mi sistema y él me va a estar haciendo un análisis del banco de baterías. Entonces observen que esto cada vez se va colocando más interesante. Entonces decimos que este controlador, si me dice que voy a utilizar un controlador PWM, este me va a trabajar módulos a 12 voltios, baterías a 12. Módulos, conexión a 24 voltios, baterías a 24 voltios. La gran diferencia del controlador MPPT es que me ofrece la posibilidad de trabajar mis paneles a un voltaje superior. Ejemplo, yo tengo un voltaje en mis paneles de 85 voltios, ejemplo. Mi controlador, ¿qué me va a hacer? Va a reducir 85 y le va a entregar a la batería 12, 24 o 48 voltios. Entonces, esa es la posibilidad que me brinda este controlador a mi sistema. Entonces, ajusta automáticamente la tensión nominal de la batería a 12, 24 voltios. La eficiencia del controlador también es superior, es una eficiencia que excede el 98%. Entonces vamos a tener la total capacidad de que si mi controlador dice que va a trabajar a X valor, se acerque a un 98% a este valor. Entonces vamos a tener datos y cálculos muy cercanos a lo que nosotros queremos. Cuenta también con protección de sobretemperatura y reducción de potencia en caso de alta temperatura. Entonces, cuando este ya identifica que la temperatura se ha elevado, lo que hace es que controla el sistema. Y también este controlador me va a permitir tener datos en pantalla en tiempo real, ya sea en smartphone, tabletas, dispositivos como Apple o Android. Entonces, observemos acá cómo podemos obtener datos en mi controlador. Me está diciendo que mi sistema fotovoltaico tiene una tensión, tiene un batiaje de 1336 watts. O sea, la conexión de mis paneles está generando en potencia esto, y la carga de mis baterías tiene 28.10 voltios, 46.60 amperios. Entonces, observen que ustedes están ante un avance tecnológico y esto va a beneficiar los proyectos que ustedes realicen, tanto personales como para los clientes, porque recuerden que el objetivo de este seminario internacional es entregarles a ustedes toda la información posible para que puedan ustedes tomarla y empezar a analizar, bueno, tengo esto, puedo hacer esto. Entonces es un aporte muy grande que hacemos nosotros y que seguramente
con mi experiencia y con muchos cursos que he tomado, no me lo han entregado. Y yo nunca supe que existía estos hasta que empecé a trabajar en el mercado e ir aprendiendo. Entonces les estoy dando todas las herramientas para este análisis. Observen que este controlador me dice MPPT 150. Vamos a entrar en contexto y a empezar a analizar fichas técnicas. Bueno, el 100 me está diciendo que este controlador me permite una tensión fotovoltaica hasta 100 voltios. O sea, que si yo voy a mi controlador, a mi ficha técnica, ¿listo? Voy a mi ficha técnica. Entonces, él me va a decir lo siguiente. La tensión de la batería me la acepta, que es una selección automática que ella misma me realiza, es a 12 o 24 voltios. O sea que mi controlador puede trabajar con conexiones en batería de 12 a 24 voltios. Y este 50 me dice que la corriente de carga nominal es 50 amperios. Entonces, si yo necesito en mi sistema un controlador de 40 amperios, pues el que más se va a acercar es este. Si necesito 45, el que más se va a acercar a este. No puedo sobrepasar ese valor, porque esto se calcula en las fichas técnicas que en el proyecto final vamos a empezar a elaborar. ¿Cómo interpretar estos datos? Lo que me interesa es que usted analice y sepa cómo hacer la lectura de la ficha técnica. Nos dice acá lo siguiente: potencia máxima, potencia fotovoltaica máxima. Observen muy bien, a 12 voltios. O sea que si yo conecto mis paneles a 12 voltios, puedo llegar a tener hasta 700 watts de potencia. Hasta 700 watts de potencia. No me puedo sobrepasar este valor. No lo puedo hacer. Bueno, entonces es un rango muy interesante que me va a permitir conocer la funcionalidad de mi controlador respecto a la conexión que realice en mis módulos. Si yo realizo una conexión a 24 voltios, puedo tener un rango de 1400 watts o vatios de potencia. Entonces prácticamente estaremos doblando. Normalmente cuando uno realiza conexiones, es mejor realizar conexiones a 24 o 48 voltios que conexiones a 12 voltios. Una conexión a 12 voltios se incrementa conductores, el sistema va a trabajar con menos voltaje y más amperaje, mientras que un sistema de 24 voltios o 48 pues trabajar con más voltaje y menos amperaje. Esto es lo que nos permite esto. Dice que la tensión máxima del circuito abierto 100 voltios. La tensión que puede generar mis módulos fotovoltaicos pueden llegar hasta 100 voltios. Y la eficiencia del inversor 98%. 98%. Estamos en nuestra ficha técnica acá. Observen, tensión de carga de absorción. Entonces, recordemos que la tensión de carga absorción me dice lo siguiente. A ver, acá. Después de una descarga profunda, el tiempo de carga de absorción aumenta automáticamente para garantizar que la batería se recargue completamente. ¿Se acuerdan de estos dos términos?
Entonces me está diciendo que absorción se acerca a 14.4 voltios o a 28.8 voltios si es un sistema de 24 voltios. Y la tensión de carga de flotación tiene también unos valores predeterminados. Estos valores realmente no son tan importantes. Lo que quería era que ustedes conocieran el concepto y cómo se aplica en la ficha técnica. Nos dice que tiene protección por polaridad inversa fotovoltaica, cortocircuito de salida y protección contra sobretemperaturas. Nos habla de temperatura de trabajo, humedad. Dice que potencia nominal completa hasta los 40 grados centígrados. Cuando me sube este valor, pues mi potencia va a disminuir. Tiene puertos de comunicación, tiene este puerto, me puede servir para uso de Bluetooth. Y conceptos sobre carcasa, color, terminales, que no importa. Seguridad. Si hubiese más potencia fotovoltaica conectada, el controlador limitará la potencia de entrada a 700 watts o 1400. Entonces, si yo aquí conecto más de 700, digamos 800 watts, ¿qué me va a decir? El controlador lo que va a hacer es decir, usted me conectó 1000, qué pena, pero a 12 voltios le voy a aceptar solamente 700. Y a 24, si conecto 2000, 1800, me va a decir qué pena, solamente le acepto 1400 para que pueda trabajar. O sea que si ustedes hacen un cálculo superior, pues realmente están perdiendo dinero, porque el controlador le está diciendo, yo le acepto X potencia, usted me está dando más, o sea que los paneles adicionales usted realmente los estaría perdiendo. Y esto sería el conocimiento de una ficha técnica y la importancia en el sistema. Entonces es muy importante conocer cómo me va a trabajar mi sistema fotovoltaico. Vamos a nuestra presentación. Bueno, me dice que este controlador tenía 150, ¿cierto? Entonces tensión fotovoltaica hasta 100 voltios y corriente hasta 50 amperios, lo que me permite a mí. Ya cuando uno necesita un controlador mucho más grande, ya voy a utilizar otros equipos. Este controlador, ustedes observan el tamaño de este controlador, es muy grande, entonces yo ya no voy a poder utilizar este controlador en mi caja IP65 porque prácticamente puede ser más grande que la caja IP65. Me toca ubicar un espacio para poder ser colocado tanto en el piso o ser colocado en la pared. Pero pues ya observen que a mayor voltaje, ya este es un controlador de carga hasta 150 voltios, me va a permitir hacer lo mismo. Vamos a conocer la ficha técnica, a ver si la tenemos por acá. Creo que es este de acá. Este es nuestro controlador. Entonces él me dice lo siguiente. Dice que este controlador lo puedo conectar a mi sistema y me ajusta la tensión nominal de las baterías. Si yo si mi tensión de las baterías la conecté a 12, 24, 36 o 48 voltios. Observen que
El anterior controlador me permitía solamente 12 y 24 voltios. Aquí ya me va a permitir cargar baterías conectadas a 36 o a 24 voltios. Entonces es un elemento diferenciador frente al otro controlador más sencillo MPPT y a los PWM. Ya la diferencia es absoluta. También me permite un aprovechamiento del 30%, me recoge mejor la energía de mis módulos en comparación a controladores MPPT mucho más lentos. Entonces la eficiencia es mucho mayor. Nos dice que la corriente de salida completa hasta los 40 grados centígrados. Entonces su eficiencia llega hasta el 98%. Y vamos a analizar la ficha técnica. Entonces dice, tensión de la batería. Me fijo muy bien. Bueno, entonces me dice, me llega hasta 150 voltios y esta es la, como vimos acá, corriente de carga. O sea que aquí ya me llegaría hasta los 70. ¿Listo? 70 amperios, 85 amperios a este voltaje. Me dice que la potencia máxima de entrada de los paneles solares. Entonces, observen muy bien cuál es la diferencia de conectar un sistema a 12 voltios y conectar un sistema a 48 voltios. El ejemplo que vamos a hacer en nuestro proyecto final lo realicé a 12 voltios. ¿Por qué quise hacer este sistema a 12 voltios? Para que ustedes se dieran cuenta de las diferencias y hagan en su casa un proyecto a 24. Analicen qué diferencias observan. La idea es colocarles un caso diferente y darles ya la posibilidad de que ustedes realicen una configuración más sencilla. Entonces, miren, dice potencia máxima de entrada de los paneles. A 12 voltios me permite una potencia de 1000. Si yo le conecto 1500, el controlador que me va a decir, qué pena, yo a 12 voltios le voy a recibir solamente 1000 watts de potencia a 12 voltios. A 24 voltios le voy a recibir 2000, a 36 3000 y a 48 4000. Entonces la configuración a 48 voltios es mucho más grande. Me va a recibir 4000 watts de potencia de entrada de mis módulos. Y cuando ya me trabaja 150 voltios y 85 amperios, pues ya se eleva un poco más, llegando hasta 8450 watts de potencia. Nos dice que la tensión máxima del circuito fotovoltaico, el primer número son los voltios, es 150 voltios, máximo absoluto en condiciones frías, y 145 en arranque y funcionando al máximo. Entonces yo siempre calculo mi sistema por debajo de este para que me pueda trabajar mucho mejor. La eficacia a plena carga me llega hasta el 95% a 12 voltios, 97.5% a 48 voltios. Tiene su carga de absorción y flotación, como lo vimos. Sensor de temperatura remoto. Yo le puedo conectar el sensor de temperatura remoto de la batería, entonces me da esa posibilidad. Es mucho mejor. Puerto de comunicaciones, funciones en paralelo. Mire, ¿se acuerda cuando les hablaba que en la tecnología PWM había una limitante, y es que yo no podía ampliar mi proyecto? Entonces, ¿qué ocurre? Que con controladores MPPT yo puedo conectar dos de estos controladores en serie. Los podría yo conectar.
podría conectar yo dos controladores en serie, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Es muy importante. O sea, si ustedes van a utilizar ya este tipo de tecnología, observen que el equipo es mucho más grande, genera mucho más, aguanta más voltaje, mucho más amperaje. Yo necesito leer la ficha técnica del fabricante. Él me expone toda la información para cómo hacer este tipo de conexiones. Entonces, él me permite acá realizar, ¿dónde vamos? Paralelo, sí. Cantidad máxima 25 unidades en paralelo. Entonces mi sistema sería mucho más grande. Refrigeración natural asistida por ventilador silencioso es importante. Hay algunos inversores, controladores que generan un ventilador, generan ruido. Cuando usted los coloca en un espacio de su casa, ese ruidito en la noche cuando todo está silencioso puede ser molesto. Y me dice que el montaje puede ser montaje vertical de pared o solo interiores en el suelo. Dice, si se conecta más potencia solar, el controlador limitará la potencia de entrada al máximo estipulado. Entonces, observen que el fabricante me entrega especificación técnica de mi controlador. ¿Qué necesitan ustedes saber? Es cómo interpretar estos datos en mi ficha técnica. Es lo más importante que ustedes deben saber, y a lo cual ustedes deben apostar a un buen montaje. En esta carcasa tengo yo un controlador, tengo un inversor cargador y tengo un distribuidor en corriente alterna, en solamente este dispositivo. O sea, todo en uno, prácticamente. ¿Cuáles son los beneficios? Yo puedo conectarle al controlador de carga hasta 3 cadenas de paneles en serie. Puedo conectarle ya, entonces ya el sistema, estos son sistemas muy fáciles de realizar porque todo me lo trae este mismo inversor cargador. Y además, como es tecnología MPPT, pues puede hacer un seguimiento ultra rápido del punto de máxima potencia, optimizando hasta un 30% la recolección de energía de mis paneles solares. Esto genera mi controlador de carga. Me dice que el inversor cargador hace lo siguiente. Me dice que este inversor me puede cargar las baterías a través de mi sistema solar. Observen acá, 3 cadenas en paralelo. Entonces, ¿qué me va a hacer este sistema? Observen. Entonces, miren, esta cadena en serie va conectada negativo positivo. Me puede entrar otra cadena negativo positivo y me puede entrar otra cadena negativo y positivo. Entonces me está incrementando mi sistema. Y además que yo los puedo conectar en paralelo. Se puede conectar el Color Control GX a este sistema para que me realice el monitoreo. Y miren lo más interesante, que me puede servir de energía de respaldo. O sea que si hay muy poca energía que me están produciendo mis módulos, yo lo puedo conectar a la corriente alterna
Yo lo puedo conectar a la corriente alterna y este a su vez me va a cargar mis baterías. Entonces estos se llaman sistemas de respaldo. Mientras que mis módulos están trabajando, me carga mi banco de baterías. Si no están trabajando, puedo alimentar de la red eléctrica para autoabastecerme en las baterías. Entonces son sistemas muy interesantes. Y mire que aquí hay algo. Cuando hay un apagón, cuando cortan la energía en nuestro sector, o cuando la cortan cuando es premeditado, o cuando se va de un momento a otro, ¿qué hace el inversor? El inversor tiene un distribuidor de CA. Entonces dice que el inversor se activa automáticamente y asume el suministro para alimentar las cargas conectadas. ¿Sí ves? O sea que si yo estoy utilizando corriente en CA, él lo conecto a la corriente alterna. Cuando hay el apagón, él en menos de 20 milisegundos activa las cargas de mi banco de baterías y hace que todo mi sistema siga funcionando sin interrupción. O sea, él hace con la electrónica que está diseñado, él lo que hace es en 20 milisegundos se fue la luz, activa de una vez el sistema. Importante es que ustedes deben leer detenidamente la ficha técnica del fabricante. O sea, ustedes no me van a comprar ningún inversor, ningún controlador, ningún equipo a utilizar en una instalación fotovoltaica si y solo si les entregan las fichas técnicas. Si no les entregan, no compren equipos, por favor, porque ustedes no saben qué condiciones, bajo qué condiciones está elaborado el producto y bajo qué condiciones el fabricante le dice a usted úselo. Porque si usted realiza una mala conexión y daña el aparato, pues no van a haber garantías, y esto tiene que ver con la manipulación. Entonces en la ficha técnica a usted le va a decir básicamente cómo utilizar.